En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a este nuevo curso que trata sobre espiritualidad y espiritualidades. Conforme vaya pasando el tiempo, veremos más o menos por qué le hemos llamado así, las manos de Jesús, pero de momento, pues vamos a iniciar porque se me hace una necesidad imperiosa dar inicio a nuestro tema número uno. Y es que lo primero que quiero que tratemos es al ser humano, al hombre, como un ser muy especial. De verdad que hay muchísimo que decir, demasiado, demasiado, porque la forma en la que vemos al ser humano no siempre ha sido igual. Es decir, no vemos al hombre actualmente como se veía hace 500 años, hace 1000 años, hace 2000 años, aunque nosotros a veces pensemos que sí, aunque nos olvidemos de las distancias y de los contextos, nos olvidemos de la historia misma. Entonces tenemos que volver a entender que el ser humano, como lo vemos el día de hoy, no es como se veía hace algunos ayeres. Por ejemplo, cuando Leonardo da Vinci pintó esta obra que tenemos en pantalla, que es El hombre de Vitruvio, hay toda una historia detrás de esta obra, y no me refiero a una historia así como secreta y oscura y demás. No, me refiero a que, por ejemplo, durante la Edad Media, por poner un caso, lo más atractivo, de lo que más se hablaba, pues era de Dios. Y una vez que termina la Edad Media, empieza, si ustedes se acuerdan del Renacimiento y todo esto, pues tenemos ya a una perspectiva distinta. Entonces, ya no es Dios el centro de la reflexión, sino que ya es el hombre. Y por eso es que tenemos muchas esculturas que hablan del ser humano, muchas pinturas, muchas novelas incluso que hablan sobre el ser humano, porque ya es ahora él el centro otra vez, como lo había sido, por ejemplo, en la antigua Grecia y la antigua Roma, que el hombre había sido, en palabras de un filósofo, Protágoras, el hombre había sido la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces, se ha visto al hombre de varias maneras. Y lo primero es que tenemos que entender que al hablar de espiritualidad es hablar del ser humano. Por eso es que tenemos que empezar haciendo una pequeña referencia al ser humano, al hombre como tal. Y cuando digo hombre, sabemos que nos referimos a hombre y mujer, por supuesto. Y aquí hay una cosa bien, bien interesante, bien bonita de que la entendamos también de una vez. Tenemos que hacer un proceso para entender esto de la espiritualidad. Y queremos irnos un poquito hacia atrás para que al ir caminando podamos juntos entender los parámetros que queremos proponer. Ya sabemos, aquí proponemos algo, pero ustedes pueden tener lecturas, pueden ver otros videos, otros cursos y complementar su perspectiva o, cómo no, ayudar a su pensamiento crítico para que digan, ah, esto que vi en el curso con Sergio, esto no, pero esto que vi, esto sí, porque vi otro curso que dice algo diferente, pero no me convence y demás. Entonces también que podamos tener un pensamiento crítico sano, ¿verdad? Y pues bueno, en uno de los archivos que les mandé, ya les he mandado como cuatro más o menos, ahí viene justamente esta idea, de ahí me pareció bueno retomarla, que era justamente empezar hablando del ser humano, aunque en honestidad también debo decirles que un curso parecido a este lo compartimos hace unos 3 años más o menos y atrás también, pero hace unos 3 años, y el camino era el mismo también. Para poder hablar de la espiritualidad, lo primero es que hay que entender dónde va a anidar, dónde va a vivirse esa espiritualidad, y esa espiritualidad se vive en la humanidad. Por tanto, hay que volver a preguntarnos, como siempre se ha hecho y como se tiene que seguir haciendo, ¿qué es el hombre? Y entonces aquí proponemos que el hombre es un ser muy especial, atendiendo a que la palabra ser es una palabra, es la más abundante, ¿sí? Porque todo es ser, todo es ser. En ese sentido, la silla es un ser, los animales son seres, las plantas son seres,
todo es ser. A Dios mismo es ser también, por supuesto, ¿no? Es el ser por excelencia, por supuesto. Pero entonces, ¿cuál es la particularidad del hombre? Porque decían algunos, y con una reflexión que a mí se me hacía muy interesante, decían, el hombre no es el animal más rápido del mundo, y no lo somos. El hombre no es el animal más fuerte del mundo, no es el más grande, no es el más pequeño, pero hay algo que lo distingue de los demás. ¿Qué será eso que lo distingue? Entonces vamos a ver que podemos tener un doble acercamiento. Van a ver a qué me refiero con este doble acercamiento. El hombre como un ser especial. A ver, aquí voy a tratar de hacer algo. Espero no regarla después. Pero bueno, voy a ver. Y es que no sé si ustedes se acuerdan que les digo que en mi pantalla no veo completa la presentación de PowerPoint. Pues a veces sufro mucho con eso y ahorita estoy sufriendo. Pero bueno, eh, el padre Manuel Carreira, español, jesuita, astrofísico, que falleció hace algunos años, decía lo siguiente. Decía, ningún proceso, permítame aquí volver a ocultar, ningún proceso físico-químico puede explicar una poesía. Ningún proceso físico-químico puede explicar mi deseo de conocer, de encontrar verdad, belleza y bien. Ahí es donde está la grandeza humana. Diríamos también, es donde está la diferencia humana. Y ahorita vamos a ver, ¿no? Fíjense nada más, ningún proceso físico-químico. ¿Por qué? ¿Por qué se propone este inicio? Porque recordemos que al ser humano, sobre todo en la actualidad, se le ha llamado así como que es que no deja de ser, hasta lo han escuchado, lo hemos escuchado, ¿no? Hasta como un conjunto de células nada más, ¿no? El ser humano es pura materialidad. Bueno, pues aquí justamente no se está tratando de decir lo contrario, sino de complementar, de ampliar la perspectiva, porque tampoco se va a negar la materialidad del ser humano. Eso es definitivo. Bueno, entonces, como ningún proceso físico-químico explica eso, no puede atribuirse a la materia, que solamente actúa por las cuatro fuerzas que se estudian en la física. Y lo que no puede explicarse por esas cuatro fuerzas, no puede explicarse por la actividad de la materia. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que hay cosas que podemos explicar por la física, la materia, y entonces por un principio material del ser humano, principio que por cierto es bastante evidente, tenemos materia, por supuesto, somos materia, mejor dicho, pero hay cosas que no se explican por la materia. Por tanto, tiene que haber otro principio en el ser humano que sea inmaterial. Y decía, no porque vaya en contra de la materia, no es antimaterial, es inmaterial. Tiene otra esencia, tiene otros ingredientes para que entendamos rápido, ¿no? Entonces decía el padre Carrera esto de una manera muy, muy interesante. Recuerdo que también el gran José Antonio Sayés, también español, y también ya fallecido, por cierto, también recientemente, bueno, cuando digo recientemente me refiero a los últimos 2, 3 años, más o menos, 4. eh, Él decía que lo que a él le llevaba a hablar de otro principio que no era material, decía, era la idea de gemelos idénticos, porque decía, si los gemelos idénticos son pues tal cual, exactamente iguales, tanto en los materiales, vaya, los elementos que los conforman, como incluso en lo genético, decía, pues tendrían, si todo se resume a lo material, tendrían que tener como que la idea de que yo soy uno y tú, si todo se resume a lo material, y tú que tienes la misma materia que yo, exactamente la misma configuración, entonces también tendrías que pensar que eres uno. Y resulta que tú piensas que eres dos, que eres otro. No nos confundimos. Cada uno de estos seres tiene conciencia de sí mismo, por tanto, no todo se puede responder desde la materia. Así que valga esto para poder entender las siguientes afirmaciones que iremos haciendo poquito a poquito. Fíjense nada más, vamos a distinguir, de acuerdo con alguna ya antigua sistematización, cuatro tipos de seres. Los voy a proponer así, por supuesto,
pero en otro momento vamos a verlo. Y estamos hablando desde los seres que somos materiales, que como dije, somos materia, ¿no? O como podríamos decir también, somos cuerpo. Bueno, a ver, por ejemplo, los primeros seres materiales que vemos, de los que vamos a hablar, así como que en un escalafón, pues muy básico, es, son las piedras. Las piedras tienen componentes materiales, es evidente, es materia, pero no están vivas. Suelo decirles que suelo poner el ejemplo de, a ver, aquí te he puesto una piedra a cualquiera de ustedes, ahora por favor aviéntala al suelo. Pues la aventamos al suelo, no pasa nada, ¿no? Bueno. Ahora te voy a prestar una plantita para ponerle mayor dramatismo, una rosa, ¿no? Ahora esta rosa, aviéntala al suelo, híjole, pero pues se va a romper, se va a maltratar, a lo mejor hasta se nos muere esta plantita. No, pues más suculentas has matado por regarlas, mucho más cactus y demás. Bueno, está bien, y la aventamos ya con cierta desconfianza, con cierto recelo, pero no sentimos tan feo. Y si de repente les traigo un pollito casi recién nacido, a ver, aviento, no, ¿cómo crees que lo voy a aventar al suelo? Estás mal. Y como que dices, ya desde ahí ya no es lo mismo, ¿no? Ahora, si dijéramos a un ser humano, eh, estrellalo, no, pues ¿cómo crees, no? Nos damos cuenta entonces que hay distinción de seres. Hay seres que, repito, son materiales como las piedras y no tienen vida. Se les llama seres inanimados porque eh, animado significa que se mueve, y cuando se mueve es porque está vivo, ¿no? Era una cuestión que se decía antes de una manera muy sencilla, lo que está vivo se mueve, es animado. Entonces, siempre pongo el ejemplo de los dibujos animados, caricaturas, que pensábamos que eran como que tenían vida, ¿no? Parece que tienen vida las caricaturas. Bueno, entonces las piedras son seres materiales, pero son seres inanimados. Segundo, las plantas también tienen un componente material. A diferencia de las piedras, sí son animadas, pero son insensibles. Animada, por cierto, viene de la palabra anima en latín, que significa alma. Y alma, para nosotros, definimos el alma de entrada, escuchen eso de entrada, definimos el alma como el principio de vida. Incluso voy a atreverme a decir algo bien interesante, porque el ser humano está compuesto, como vamos a ver más adelante, de cuerpo y alma. Y habrán escuchado bastantes ocasiones que dicen, no es que somos cuerpo, alma y espíritu. A ver, realmente el ser humano, para ser ser humano, es cuerpo y alma. Para ser humano, ¿ok? Ya cosa muy diferente está en que nosotros, por ejemplo, al ser bautizados, recibamos el Espíritu Santo, que por cierto tampoco se refiere al Espíritu Santo cuando decimos que somos cuerpo, alma y espíritu, tampoco se refiere a eso, pero nada más para que entendamos rápido, no se refiere a eso, pero para que entendamos cuáles son los componentes que tenemos, cuerpo y alma. Todo ser humano, para ser humano, debe ser cuerpo y ser alma. Son sus dos principios. De ahí no hay otro como tal. A veces hablamos de un espíritu, pero justamente el día de hoy vamos a entender a qué se refiere eso. Volvemos entonces, las plantas tienen cuerpo y tienen alma. Entonces las plantas también son seres humanos, no, porque su alma es un alma vegetal, ¿sí? Entonces, es eh, un componente similar porque le da vida, porque recuerden que dije que acabo de comentar que el alma es principio de vida, y si las plantas son seres vivos, entonces pues tienen alma, por supuesto, pero su alma no se parece para nada al alma humana, es muy diferente, ¿no? Muy diferente. Pero son insensibles. ¿En qué sentido son insensibles las plantas? Pues en el sentido de que no tienen, podríamos decirlo, como terminales nerviosas, ni tienen los cinco sentidos que tenemos nosotros, nada por el estilo, son insensibles. Yo sé que algunas veces podemos hablar de ciertas sensaciones de las plantas y me gusta mucho poner el ejemplo como tal de las plantas carnívoras, donde las plantas carnívoras, ¿se acuerdan que está la más famosa, creo yo, es la Venus atrapamoscas? Está la plantita y de repente cae algo y se cierra, ¿no? Entonces alguien pues sí, está sintiendo.
no es que no se refiere a esa sensación, a ese tipo de sentir, sino a otro tipo muy diferente, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver hasta que veamos los demás ejemplos, creo que lo entenderemos mucho mejor. Los animales, al igual que las plantas y que las piedras, tienen un componente material perfecto. A diferencia de las piedras, pero a semejanza de las plantas, tienen un componente que los anima, es decir, también los animales tienen alma, ¿eh? Dos, a diferencia de las plantas, los animales sí son sensibles. ¿M? Y la gran diferencia o el gran punto es que a pesar de tener corporeidad, no me gusta la palabra de tener, pero lo voy a decir ahorita, de tener corporeidad, de tener alma y ser sensibles, son irracionales. Entonces, ahí tenemos otras cuestiones, ¿no? Los seres, bueno, los animales, podemos entender, les ponía el caso del pollito, podemos entender que van un poquito más arriba en estos escalafones de los que estábamos hablando, pero no son lo más alto de lo que llamamos creación, ¿verdad? Entonces son corpóreos, animados, sensibles y racionales. Y llegamos al ser humano. El ser humano es corpóreo, es animado, es sensible, es racional y vamos a ver que también es espiritual. Mm, Entonces, aquí hay una cosa muy interesante, que por eso decía que no es que seamos cuerpo, alma y espíritu, sino vamos a ver, aquí está un detalle muy importante. A ver, somos cuerpo, que nadie diga que tenemos cuerpo, porque hablar de tener es hablar de una propiedad distinta a lo que somos. Yo puedo decir que tengo una mochila, que tengo un teléfono, que tengo unas uvas, que tengo una computadora, pero yo no soy mochila, teléfono, no soy uvas y no soy computadora. Definitivamente, ¿no? Sin embargo, cuando decimos de nuestra materialidad, somos porque somos cuerpo, ¿eh? Nuestro cuerpo es tan interesante, tan bello, tan digno, tan grande, tan valioso, pero lamentablemente durante mucho tiempo se ha despreciado por distintas ideas. Por supuesto, se desprecia la corporeidad, nuestra corporeidad, que nos pone en contacto con el mundo, que nos pone en contacto con los demás y sean algunos, algunos, la verdad es que llegan al extremo, que es lamentable en muchas ocasiones, perdón, llegan al extremo de echar la culpa a nuestro cuerpecito de todo lo malo, ¿verdad? Híjole, pues bueno, y no falta quien saque por ahí una o dos citas bíblicas. Ahorita vamos a tratar un poquito de eso, ¿eh? Ahorita vamos a estar. Entonces, somos cuerpo, ¿sí? Siempre ponemos el mismo caso, si alguien nos pega en el pie, en la mano, en el pecho, donde quieran que nos peguen, no decimos, ay, le pegaron a mi brazo, decimos, ay, me pegaste, porque yo soy ese cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo no es una propiedad mía, ese cuerpo soy yo. Segundo, este componente tiene, por cierto, una cuestión bien bonita que es justamente eh, la animación, es decir, que está animado, por tanto que tiene alma. Y nuestra alma no se parece al alma de los animales y bueno, no es que no es igual, mejor dicho, ¿no? No es igual al alma de los animales y tampoco es igual al alma de las plantas. Pero aquí viene una cosa bien interesante. ¿Por qué? Porque nuestra alma, fíjense nada más, aquí viene la grandísima diferencia y como esta es la diferencia, aquí radica el valor, ¿sí? Incluso aquí radica la dignidad. ¿Cuál es la gran diferencia? Que nuestra alma es espiritual. Fíjense, entonces no es que seamos cuerpo, alma y espíritu como tres coprincipios, no, somos cuerpo y alma. Y nuestra alma es espiritual. ¿Qué significa esto? Bueno, lo más rápido es que nuestra capacidad humana o nuestra naturaleza humana tiene la capacidad de pensar, de buscar y de estar abierto, así totalmente, a su creador, cosa que los animales no, cosa que las plantas tampoco, ¿sí?
Incluso por ahí, pues yo creo que habremos escuchado, ¿no? Varios ejemplos bien interesantes de cuando algunos animales han, pues como que tenido ciertas actitudes o acciones que dices, oh, es que, no sé, así de momento me acuerdo y ni siquiera los cuento como deben ser, pero una vez que iba pasando el Santísimo Sacramento, un burro se arrodilló. Otro milagro de esos que se suelen contar por ahí hace muchos siglos también es que algunas formas consagradas habían caído en un río, se habían perdido y de repente unos peces las tenían en la boquita y el sacerdote fue por ellas allí, las tomó y los peces se fueron. Ah, eso, o sea, dice uno, es que eso es espectacular. Pues sí, porque eso no es lo ordinario ni en los burritos, ni en los peces, ni en ningún animal, porque ellos no entienden. Y bueno, yo sé que muchas veces decimos, por ejemplos, em, que esta palabrita que les voy a decir, espero que se pueda comprender, se dice argumentación anecdótica. Así le llaman algunos. Otros le llamarían también generalización apresurada. A ver, si hay 10 perritos y de repente el primer perrito viene y para comer me da la mano y cuando le doy a comer parece que me dice con la cabeza gracias y se va, uno dice es que los perros son inteligentes. A ver, primero, no viste a los 10 perritos, viste solamente a un perrito. Y segundo, hay que ver que cierta inteligencia no es cierta racionalidad. Entonces, no hay que comparar la esencia humana con la esencia animal ni con la vegetal ni nada, porque a cualquiera de estos, cada uno tiene su propio valor dentro de sus propias categorías. No podemos ni tenemos por qué andar comparándolos y mucho menos poniendo en un escalón igual, por lo menos, o más arriba a los animales, por ejemplo, que a los seres humanos, ¿sí? No, no puede faltar cuando se habla hoy de los perrijos y gatijos. No, mira, una cosa es que el ser humano entienda su parte, su papel y su lugar en la creación y sepa que es cuidador de la naturaleza, incluidos los animales de compañía domésticos, pero equipararlos a sí mismo no va, no va, simplemente no va. Entonces, además de todo esto, somos racionales. ¿Qué significa que somos racionales? Lo primero, lo primerito, es que sabemos que vamos a morir, ¿sí? Es importantísimo. El ser humano es el único ser de esta naturaleza que vemos que sabe que va a morir. Sabe en el sentido de que le carcome su fecha de muerte, le carcome el por qué morimos, ¿no? Le carcome que pensar en que los suyos, sus seres queridos mueran. Entonces, esta parte de la racionalidad, la reflexión que se puede generar, es única del ser humano, ¿sí? Totalmente única. Insisto, me pueden decir algunos ejemplos, yo les puedo decir algunos otros, de animalitos que parecía que tenían una conciencia sobre que sus amos habían muerto y que esto y que el otro y que tanto amor, pero no es lo mismo, para nada, ¿no? No es para nada igual a la racionalidad humana y mucho menos a la espiritualidad del alma humana. Hay una definición que engloba todas las características del ser humano, bueno, básicamente, por supuesto, porque se pueden desdoblar, pero la definición es que el ser humano es un ser biopsicosocial trascendente. Bio, pues porque tiene un principio físico, psico, porque tiene un principio psicológico. Hoy sabemos que en la cuestión mental es donde anidan, a mí me encanta decirlo, donde anidan los pensamientos y los sentimientos, las emociones, quizá mejor dicho todavía, porque bueno, hasta el día de hoy yo escucho que la gente dice que la cabeza es para pensar y para sentir el corazón. No, de hecho todo lo que sentimos también tiene que ver con la cabecita, ¿verdad? Así que eso es importante que lo sepamos, que todo pasa aquí. Entonces, somos seres psicológicos también en sentido, somos seres sociales y por naturaleza, por necesidad, el ser humano
Pues ha dicho por ahí, ¿no? Bien interesante que algunos animalitos, tampoco todos, pero muchos, apenas nacen y ya son autosuficientes, ¿no? Por así decirlo. No todos, y dentro de los que no todos, pues el ser humano. El ser humano necesita de los demás, en primer lugar, para poder vivir, tal cual, para poder vivir. Pero además de eso, necesita de los demás para poder entender, para poder aprender, para poder crecer, incluso para poder entenderse. Hay gente que no se conoce, tan no se conoce, voy a poner un caso nada más, que luego dice, es que yo soy muy paciente, soy, pero de verdad muy paciente. Pero mira, también hay gente que es bien, híjole, no, 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 con esas gentes yo no puedo, no sé qué tanto. Pues justamente esas gentes te están ayudando a que sepas que no eres paciente, que tú crees que lo eres. ¿Por qué? Pues porque nunca has tenido la necesidad de moverte según tus emociones. Y cuando te ves en esa necesidad, te das cuenta de que no eres paciente, para nada. Paciente sería que dijeras, no, hombre, es que yo, mira, creo que soy paciente porque hay gente que pues es bien buena onda y pues ahí no pasa nada, ¿no? Pero hay gente que de plano parece que se ponen de acuerdo para molestarme y aún así me puedo comportar. Entonces, si eres paciente, pero si no, pues cualquiera ante la situación tranquila, somos los más felices, los más alegres, los más creyentes incluso, ¿no? Pero ante la situación buena, ahí sí se nos acaba la paciencia, se nos acaba el buen hablar, se nos acaba el buen actuar, el buen pensar, se nos acaba todo. Pues es que no lo éramos. ¿Y cómo sabemos esta parte nuestra? Porque entramos en contacto con los demás, puesto que somos seres sociales. El hombre entonces es un ser biopsicosocial trascendente. Es decir, en pocas palabras, el ser humano es un ser espiritual. ¿Sí? Y eso es importante entonces porque decíamos que la espiritualidad, de entrada en esa parte, en esta única parte, la cuestión espiritual es la apertura a la trascendencia. ¿Sí? Ningún animal, ninguna planta y, por cierto, muchos seres humanos están cerrados a la trascendencia. Por su mismo ser, las plantas y los animales, por su pensar y confusión, los seres humanos. Es decir, plantas, animales, piedras, no le tiran a nada más. Sí, voy a poner un ejemplo ridículo si quieren, pero bueno, este, durante la Guerra Fría, ¿se acuerdan que entre tantas cuestiones de Estados Unidos y la URSS se dio la famosa carrera espacial? Y pues ahí van, que pues, bien a bien, pues la URSS fue la que se llevó la delantera, pero Estados Unidos quedó como el ganador de la carrera espacial. Y se acordarán que, ahorita que diga el nombre, yo creo que lo vamos a recordar todos, que enviaron a una perrita al espacio, a Laika. ¿Se acuerdan? Bueno, pues dicen por ahí, bueno, lamentablemente, después de que salió al espacio, Laika al ingresar o reingresar a la atmósfera y todo esto, pues murió. Pues ya después supimos, o bueno, algunos lo supieron siempre, que en realidad no había ningún plan para que ella regresara. O sea, en realidad, pues se reincorporó su cápsula a nuestra atmósfera y demás, pero pues ya sabían que iba a morir. O sea, eso no es que dijeran, ay, pues vamos a hacer todo para que esa cápsula sea una situación para que Laika pueda regresar con vida y ser una heroína. No, ya sabían que su misión era subir, por así decirlo, ver qué pasaba y lo demás, y ya después, pues ya no había nada más para ella. Es duro verlo así, por supuesto, pero pensemos que también en ese sentido, de acuerdo con la naturaleza de las cosas, eh, las plantas, los animales y las piedras tienen su razón de ser en este mundo, en lo que de momento voy a llamar en esta inmanencia. Inmanencia significa lo que permanece. Trascendencia es lo que va más allá, ¿sí? Y el único, en ese sentido, que está llamado a trascender, pues es el ser humano. ¿Por qué? Porque tiene un alma espiritual, un alma que tiene esa apertura a la trascendencia. En cambio, las almas animales o vegetales no tienen esta apertura porque no son almas espirituales. Son almas vegetales, almas animales, pero no son almas espirituales. Dicho esto, entonces,
El ser humano, insisto, es un ser biopsicosocial trascendente, ¿ok? Bueno, seguimos por acá. Eh, los animales, no le puedo ver aquí arriba, permítame tantito, a ver, ahí está, ahí está. Las decisiones de los animales, por poner un ejemplo de lo más cercano a nosotros, solamente obedecen a su instinto y a su sentir. En cambio, las decisiones de los seres humanos deben obedecer a su espiritualidad, a su amor, a su inteligencia y a su libertad. Nuestras decisiones entonces no se pueden comparar en absoluto con las decisiones de los animales. Jamás. No hay moralidad en las decisiones de los animales, ¿no? Aquellas cosas que alguna vez comentábamos, que pues una vaca se metió a una tienda e hizo destrozos y entonces pues se querían llevar o se llevaron a la vaca arrestada. Pues, ¿en qué cabeza cabe eso? O sea, pueden llevársela para que no siga haciendo destrozos, pero arrestada porque está dañando propiedad ajena, no, pues quítala porque está dañando cualquier propiedad, la ajena o la propia, pero no tiene moralidad su acción, ¿eh? Así que, y eso vale, por supuesto, para los perritos que luego decimos, ay, es que tú no entiendes, como si el perrito lo hiciera a propósito, ¿no? Y alguien dirá, es que parece que no es una, bueno, parece porque tú siempre intentas darle una lógica a lo que estás viviendo, pero no significa que ellos le estén dando una lógica. Ellos simplemente actúan y hasta ahí. En cambio, nuestras decisiones sí son muy, muy distintas. Por eso, nuestras decisiones sí pueden tener una calificación moral, pero también tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Sirvo esta primera parte como un acercamiento nada más antropológico. En segundo lugar, además de ser el hombre un ser especial que lo puede corroborar cualquiera, bueno, pues el hombre para el creyente es imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, ya eso es muy distinto. Por una parte está cualquier antropólogo, por así decirlo, cualquier estudioso, cualquier persona que tenga tres dedos de frente, puede decir, mira, dentro de todos estos seres, el ser humano es especial. Muy bien, muy bien. Cualquiera lo puede entender. No es una planta, no es una piedra, no es un animal, es el único que viene vestido, es el único que se comunica con lenguaje y que además puede escribir y puede dibujar. Es diferente, es especial. Muy bien. Pero también para el creyente, insisto, el ser humano es, además de creación especial, es imagen de Dios. Bueno, la profesión de fe del Cuarto Concilio de Letrán afirma que Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Y luego creó a la criatura humana que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Ah, aquí está justamente de lo bellísimo, bellísimo, vaya. Por una parte, entonces, cuando decimos en el credo, ¿no? Creo en un solo Dios, demás, creador de todo lo visible y lo invisible. Visible es los árboles, las plantas, los peces, los pájaros, todo es lo visible. Lo invisible es los seres espirituales, que usualmente decimos ángeles, pero que hay muchos más seres espirituales, pero dejémoslo así, ¿no? Bueno, uno vive en el ámbito 100% corporal, este mundo. Y otros seres viven en el ámbito 100% espiritual. Pero el ser humano que habita en este mundo habita corpóreamente, pero está en contacto y en relación con el mundo espiritual porque también tiene una dimensión espiritual. Esta es justamente no el tercer coprincipio, insisto, sino dentro de la parte anímica, la característica que diferencia al ser humano, en particular a su alma, de las demás almas. Es decir, la espiritualidad. Es esa, decíamos ahorita, esa apertura a la trascendencia. Bueno, el hombre entonces como ser espiritual. Veamos un poquito acerca de del valor y de la dignidad. Pero, como siempre, tenemos que hacer algunas declaraciones porque si no las hacemos podemos confundirnos un poquito. Pero bueno, tenemos
En primer lugar, dentro de lo que llamamos el día de hoy, el primer relato de la creación, tenemos Génesis 1, 26, 27. Si ustedes recuerdan, el libro del Génesis empieza y después de que nos pone en contexto de que no había nada, que toda oscuridad, caos y confusión, empieza la creación en 7 días, ¿no? Y el día sexto, contado Génesis 1, 26, 27, es cuando dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que lo creó y dice, varón y hembra los creó, en el mismo momento. ¿Por qué? Porque ese es un relato de la creación, pero hoy sabemos que en la Biblia no hay un relato llamado de la creación, sino que hay dos relatos llamados relatos de la creación. Porque Sergio hace ese énfasis como que en llamados. Porque si nos ponemos un poquito quisquillosos, de hecho tampoco vendrían siendo relatos de la creación, ¿sí? Y nos conviene que no sean relatos de la creación. ¿En qué sentido? Pues en que como creyentes, si afirmáramos que son realmente relatos de la creación, estaríamos en graves problemas, puesto que encontramos varias contradicciones en ambos textos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que cada uno de esos textos, pues tiene lo suyo, por supuesto, tiene una verdad, y esa es la verdad que hay que entender. Esa es la verdad, no la letra, sino la verdad dicha a través de la letra. Entonces, Génesis 1, 26, 27, creó al hombre y a la mujer, así lo dice, varón y hembra, al mismo tiempo los creó, después de haber creado todo lo demás. Pero en Génesis 2, 7 encontramos que dice que Dios tomó al ser humano, lo formó de barro y todo esto, y que le insufló en sus narices aliento de vida. Entonces, nos damos cuenta de que, a ver, en Génesis 1, 26, 27, lo que resalta es que es el único lugar de este primer relato de la creación que se dice que lo creado es imagen de Dios. De todos los 5 días previos, de todo lo que creó, nunca se dice y creó los animales y eran imagen y semejanza de Dios. Y creó las aves y eran... No, 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 de nada dice eso hasta que habla del ser humano. O sea, ahí ya vemos una gran diferencia. En segundo lugar, en el segundo relato de la creación, o el que llamamos segundo relato de la creación, vemos que a ese barro que estaba allí en el suelo, que lo levantó, lo moldeó y demás, bueno, le insufló aliento de vida. O sea que tenemos aliento de vida que nos hace totalmente diferentes a todo lo demás, porque no dice el segundo relato, y creó los árboles y les insufló aliento de vida. Y creó tanto y les insufló, no, solamente el ser humano. Entonces, por eso digo, no es que queramos ver la letra, sino que nos da una idea bien interesante de que el ser humano es totalmente distinto y mucho más valioso en este sentido que cualquier cosa y cualquier obra de la creación. Y por último, uno de los salmos que a mí más me gustan, el Salmo 8, versículos 4 y 9, cuando dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué es el hijo de Adán para que de él cuides? Apenas inferior a un Dios lo hiciste o a un ángel lo hiciste, porque el ser humano siempre se ha preguntado por qué somos tan especiales. ¿Por qué lo somos? Decía al principio, ¿no? No somos los más fuertes, los más veloces, los más, lo que sea, los más grandes, los más... No, no somos nada de eso. Y somos súper especiales. Entonces, algo debemos tener y ese algo es lo que siempre andamos buscando, ¿verdad? Ese es el punto. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Dice la Gaudium et Spes. 2. Solo el hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Es una afirmación que justamente dice aquí hay una diferencia enorme, pero enorme con toda la creación. A a todos los demás seres, Dios los ama en función del ser humano. Al ser humano, Dios lo ama en función de él mismo, del mismo ser humano, vaya. No somos medio por el cual somos amados por algo más. Y les voy a poner un ejemplo, lo voy a poner conmigo para que no se sientan mal ustedes.
Y yo creo que aplica como en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos. Pero dices, a ver, conmigo y con mi esposa, para que sea más rápido, mucho más rápido, que mi familia política, por ejemplo, nos invita a una fiesta. Ok, pregunto, ¿soy yo invitado a esa fiesta? Sí, pero ¿por qué? Pues porque obviamente a quien quieren invitar es a mi esposa. Es mi familia política, insisto, ¿no? Es a mi esposa, pero pues como yo voy junto con pegado con mi esposa, pues ya por ahí me invitan. La pregunta es muy sencilla. Si mi esposa y yo no fuéramos esposos, ¿a ella la seguirían invitando a esa fiesta? 100%. Y a mí, o sea, incluso que nunca nos hubiéramos casado o que hasta nos hubiéramos separado, ¿no? Me invitan, no, porque yo era invitado en función de mi esposa. Mi esposa era invitada en función de sí misma, ¿sí? Pues hagamos de cuenta que es en este ejemplo comparativo, por supuesto, lo mismo pasa con los seres humanos y con la creación. Dios ama la naturaleza totalmente en función del ser humano. Dios ama al ser humano totalmente en función del ser humano, no en función del árbol o del perrito, demás, no, 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 en función de sí mismo, ¿sí? Entonces, por eso el hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, dice Gaudium et Spes 24:3. Solo él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios, solo él, no hay nadie más. Entonces, esto lo sabemos por nuestra fe, que se basa en lo que Dios mismo nos ha dejado conocer de Él y que llamamos revelación. Dios se ha revelado y nosotros hoy vemos esto. Bueno, van a ver la maroma que pretendo dar con esto que estoy diciendo, ¿eh? Una maroma que a mí me encanta. Porque vemos entonces que el ser humano es un ser complejo. Complejo significa que tiene muchos componentes, que no es monolítico, por así decirlo, sino que es una unidad. Por ejemplo, hombres y mujeres estamos constituidos por una historia, un amor y un deseo, por un cuerpo, una mente, unos afectos, unas relaciones y una apertura a la trascendencia. Estamos constituidos por logros y fracasos. Vaya, o sea, el ser humano no puedo decir, el ser humano está constituido por su instinto natural. Y ya. No, no, no. Está constituido únicamente por eh, su fisonomía. No, no, no. Por su razón. No, tampoco. El ser humano es una cosa complejísima. Y hay quien, por otra parte, además de ser complejo, se vuelve complicado. Pero eso ya es otra cosa, ¿verdad? Que nos gusta complicar las cosas, pero somos seres complejos, ¿no? Tenemos muchas, pues por así decirlo, muchos ingredientes y somos un plato bien chistoso, así bien bonito, pero no podemos despreciar ninguno de los ingredientes que nos conforman, ¿ok? Entonces nos damos cuenta de que somos esta corporidad preciosísima, y que somos sobre todo esta, así le voy a llamar ahorita, esta espiritualidad, esta característica espiritual preciosísima. Pero aquí hay una cosa bien interesante, porque entonces tenemos que entrar ya a definir, por último, en el día de hoy, qué es la espiritualidad, porque eso es lo que queremos, ¿no? El curso va sobre las espiritualidades, historias de espiritualidad, pero ¿qué es la espiritualidad? Porque tenemos que entenderlo. Bueno, fíjense nada más. Ay, ojalá que esto les ayude muchísimo, como a mí me ha ayudado y me ha gustado. Primero, la espiritualidad no es la sublimación de lo espiritual sobre lo corporal. Eso subrayenlo, anótenlo. No es la sublimación de lo espiritual, o sea, de mi dimensión espiritual sobre mi dimensión corporal. Olvídenlo, ¿eh? A pesar de que la dirección sea a lo trascendente. A ver, espiritualidad, como vamos a ver, me va a encaminar hacia Dios, por supuesto. Pero eso no significa que de mis dos grandes componentes, cuerpo y alma espiritual, no significa que entonces lo anímico espiritual sea más importante que lo corporal. No suena tan mal hasta que decimos que entonces no tiene razón, o mejor dicho, no tiene por qué, es lo mismo, el hecho de que digamos vamos a maltratar nuestro cuerpecito para ser más espirituales.
No, vamos a ver que es de hecho lo contrario. No se puede pensar que una persona que mientras más se mortifica corporalmente es más espiritual. Para nada, en absoluto. Así que mucho cuidado. Tampoco es un mero estilo de vida, porque hay quien lo define así. ¿Qué es espiritualidad? Estilo de vida. Y en algunos cursos, de hecho, que hemos hablado sobre esto, yo también lo defino así, pero siempre les digo, pero eso se refiere a cualquier espiritualidad. Para poder aplicar la siguiente definición a cualquier espiritualidad, podemos ir su estilo de vida. Pero aquí lo que intentamos es entender la espiritualidad cristiana. Entonces, por eso no es un mero estilo de vida, corroborando, escuchen, aunque en su manifestación así sea percibida. Mm, qué interesante. Es que no hay que despreciar, hay que apreciar. Por ejemplo, dices, es que la espiritualidad franciscana no es vivir así o asá o asá. Pues no, no es eso. Así como superficialmente dicho, no, pero por lo menos así empezamos a percibirla. Que por ahí decimos, ¿no? El hábito no hace al monje. O sea, el hábito es tanto la ropa como las costumbres, por así decirlo, ¿no? El hábito es el monje, pero lo identifica. Entonces, no olvidemos que no, es que de veras que nos lo ponen como si fuera un dilema. O usas hábito o no lo usas. Y ahí vamos, ¿no? Pero como todos los que usan hábitos son unos mentirosos, mejor no usarlo. No, 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 no. A ver. No estamos allí, ¿no? En la cuaresma pasada tuve oportunidad de estar en una escuela y como soy bien chismoso, ahí andaba yo viendo en una escuela de la iglesia. Andaba yo viendo los carteles que tenían y que decían, en esta cuaresma, en lugar de no comer carne, mejor da un abrazo. Mm, Y veía yo carteles, ¿no? Y yo no me aguanté y le dije al prefecto, le digo, ¿sabes qué? Le digo, bueno, obviamente entiendo que es un trabajo que se hace con los chicos porque son de secundaria, creo. Digo, entiendo, es un trabajo que se hace, pero estamos cayendo en un error muy mundano, muy mundano. Le digo, porque si ustedes lo que quieren es valorar y motivar un abrazo, pues díganlo, pero no lo pongan como contraparte de algo que en sí mismo no es malo. Entonces, así como que en esta cuaresma, además de ayunar, da un abrazo. No lo ponga así como que o ayunas o abrazas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Porque por acá están ayunando y por acá están haciendo no sé qué. A ver, no, 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 no. No, 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 no todos, ¿sí? No todos. Y de hecho, en su origen y esencia, no es así el ayuno, por supuesto, ¿no? No es que, oye, ¿cuáles son las características para ayunar? Bueno, una comida fuerte al día, perdón, una comida moderada al día, puedes tomar agua, y tercera característica, debes ser hipócrita. Eso no está en las características del ayuno. Pues entonces no podemos decir que es así siempre o este o lo otro. No, no. Entonces, cuidadito, cuidadito, ¿no? No menospreciemos, pues, las manifestaciones que nos pueden encaminar a las espiritualidades. La espiritualidad es una dimensión esencial de la persona entera. Es el punto. El cómo se conduce según sus creencias más profundas, sus valores y sus deseos. La persona entera. Por eso decía, es que no es. Es que yo escucho que lo dicen, es que el espíritu está pronto, pero la carne es débil, como diciendo, no, pues me gana, para no ser bueno, me gana mi cuerpo. Mira, escucha lo que te voy a decir. Ojalá, ojalá que de verdad te ganara tu cuerpo, por una sencilla razón, porque tu cuerpo fue creado por Dios, porque tu cuerpo entonces tiene una recta intención, no tu cuerpo, sino la creación de tu cuerpo. Lo que te gana no es tu cuerpo, lo que te gana son tus pasiones, tus deseos. Entonces, no te gana tu cuerpo, ojalá te ganara, porque entonces actuarías lo más naturalmente posible.
¿Y entonces por qué pecamos? Bueno, pecamos porque a veces con lo que hacemos a través de nuestro cuerpo, pues obviamente que van ya algunas ideas por allí, ¿no? Veía algo tan sencillo como lo siguiente. Veía hace ratito, no es un teléfono, pero lo voy a poner, parecía un teléfono, ¿verdad? Es un disco duro. Este, Estaba un señor, estaba en la playa, y digo porque no sé cómo consiguen esos videos, la verdad, pero es el video del que estaba sacando el señor, por cierto, ¿no? En donde está así como en tipo selfie, pero curiosamente está así y como que hace así el teléfono, ¿no? O sea, él está aquí y como que hace para acá y para acá y para acá, así. Curiosamente, y atrás de él, pues obviamente que hay unas muchachas en bikini y cuerpazo y demás, ¿no? Así. Y dices, a ver, espérame, 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 espérame. Fíjate cómo la cámara no fue creada para sacar, para saciar, escucha, no fue creada para saciar tus pasiones. La cámara fue creada para obtener una imagen permanente de lo que está allá afuera, ¿no? Muy bien, pero cómo tú utilizas esto, pues no solo depende de la cámara, depende de ti. Entonces, cómo tú vives tu corporalidad, no depende de la corporalidad, depende de ti, de tus decisiones, ¿no? Que decíamos hace ratito, que nuestras decisiones, las decisiones humanas, tienen que basarse en la espiritualidad, tienen que basarse en el amor, en la inteligencia, en la racionalidad y no en el mero instinto. Ahí sí, así que nuestro cuerpecito no es malo. No le eches la culpa de lo malo, no le eches la culpa de que tus deseos, pero tampoco lo castigues, ¿eh? Tampoco lo castigues, porque tu cuerpecito fue hecho por nuestro Señor. Entonces está muy bonito, muy bien hecho. Rápidamente, porque el tiempo se nos está viniendo ya encima, no es este punto pareciera espiritualidad desde la Sagrada Escritura, pareciera entonces que vamos a hablar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y demás. No, no, no. Eso en uno de los archivos que les mandé, ahí viene Historia de la Espiritualidad, el último libro que les mandé de un dominico, y ahí está toda la historia, pues que obviamente en 5 sesiones de una hora no vamos a poder ver nada de eso. Y entonces, ¿para qué ponemos esta? Porque lo que quiero aquí es simplemente corroborar, confirmar lo que estamos diciendo. Vean, en los textos paulinos, neuma, spiritus, neuma es griego, spiritus es latín, se contraponen ¿a qué? A sarx, caro, sarx, que significa carne, pero no se contraponen a soma, corpus. En lo espiritual se opone a la carne, no al cuerpo, ¿ok? Como neumáticos espiritualis se contraponen a sarquicos carnalis y no a somáticos corporalis. Ahora bien, neuma spiritus para San Pablo se refiere a todo lo espiritual. Escuchen, ¿qué es lo espiritual? No es una dimensión del ser humano. Se refiere a todo lo que está ordenado al Espíritu de Dios y guiado por él. Mientras que sarx caro se refiere, sarx igual es griego, caro es latín, remite a todo lo que en las personas se opone a la influencia de Dios y de su espíritu. Entonces, cuando Pablo dice, es que este es un deseo carnal, no se refiere a que sea un deseo de la carne cuerpo, sino que puede ser un deseo que tenga que ver con los criterios del mundo, ¿sí? Entonces, ojalá que se entienda esto, porque entonces espiritualidad, el más espiritual no es el que más se desapega de su corporeidad, no, porque espiritual no se contrapone a corporal, sino a sárquico, al hombre sárquico, el hombre neumático, el hombre sárquico. El hombre sárquico es aquel que se deja llevar por los criterios del mundo, no aquel que se deja llevar por su corporeidad, porque la corporeidad, ya dijimos, esa casi casi ni tocarla, ¿no? La oposición espíritu-carne no se identifica, pues, con la oposición espiritual-corporal, ¿ya vieron? O inmaterial-material. Remite más bien a dos formas de vida, por decir, estilos de vida. La que se guía por el espíritu y la que se guía por criterios mundanos. Así que hay que tener mucho cuidado de no confundir. ¿Por qué? ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque hace siglos hubo algunos que yo seguramente creo que con buena intención, quisieron ser más espirituales. Eso es muy bueno. Pero quisieron ser más espirituales absteniéndose de su corporeidad en un sentido amplísimo
y mejor dicho, huyendo de lo material, huyendo del mundo, huyendo de lo corpóreo, castigando lo corpóreo, y creyeron que así eran más espirituales. Nada que ver, nada que ver, ¿no? No los juzgamos como tal, porque pues obviamente tenían, insisto, buena intención, pero no va por ahí. En resumen, es un resumen de dos hojitas. Toda espiritualidad será del hombre entero. Por eso les decía, es espiritual el hombre, no la dimensión espiritual del hombre. Es espiritual el hombre. Toda espiritualidad será del hombre entero, no solo de su dimensión espiritual. La espiritualidad es un modo de vivir según el espíritu que nos configura más con Jesucristo y nos acerca más al Padre y a nuestros hermanos. Y como decía San Juan Pablo II, la espiritualidad del cristiano se presenta así en su verdadera luz. No es, ahí viene lo que decía, una espiritualidad de huida o de rechazo del mundo. Escuchen, la famosa fuga mundi. No, no, no. Tampoco se reduce a una simple actividad de orden temporal. Tampoco es que vamos a estar aquí en la vida de la tierra y ya. No, 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 no. Impregnada por el espíritu de vida, derramado por el resultado, es una espiritualidad de transfiguración del mundo y de esperanza en la venida del reino de Dios. Hay que cambiar el mundo. Hay que cambiar el mundo. No hay que huir de él. Hay que cambiarlo. Y de manera más concretísima, ya lo dijimos en lo último, ya lo dijimos, configurarnos con Cristo. A ver, lo voy a rezar. Dice, configurarnos con Jesucristo, acercarnos más al Padre, vivir según el Espíritu y acercarnos también a nuestros hermanos. Eso es espiritualidad y ya estamos hablando de espiritualidad cristiana, pero o si hiciera falta, ¿qué es la espiritualidad cristiana? Es un estilo o forma de vivir según las exigencias cristianas, la cual es la vida en Cristo y en el Espíritu que se acepta por la fe, se expresa por el amor y, en esperanza, es conducida a la vida dentro de la comunidad eclesial. Ese es un dato que nunca hay que olvidar. La espiritualidad siempre hace iglesia. En ese sentido, por espiritualidad, que es la meta a la que conduce la conversión, se entiende no una parte de la vida, sino la vida toda, guiada por el Espíritu Santo. La vida toda, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos. Por poner un caso y cerramos, cuando oramos cuando hacemos un Padre Nuestro, oramos cuando estamos en la Sagrada Eucaristía, pero también oramos cuando andamos en la calle, también oramos cuando andamos en el trabajo, también ahí podemos orar de acuerdo con lo que estamos haciendo. Recuerden, lo que nos toca hacer es lo que tenemos que hacer. Y cuando lo hacemos y lo hacemos con esa alegría, con esa entrega, entonces estamos cumpliendo como se debe. A veces uno dice, ay, es que yo quisiera ser más espiritual. ¿Cómo? No, pues quisiera rezar más, quisiera estar más tiempo frente al Santísimo. Quisiera, bueno, no es que eso sea malo, pero tampoco pensemos que esa forma de decir, ya no quiero nada del mundo, quiero más estar con Dios, no puede, mejor dicho, podría estar como confundida porque nosotros tenemos una labor. Escuchen esto. Y nuestra labor, como laicos sobre todo, no es salir del mundo para ir a un lugar encerradito con Dios. Nuestra labor como laicos es llevar el reino de Dios a las realidades terrenas y de esta forma transformar el mundo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.